Recién escuchamos La Bala de Calle 13. Y la verdad que, bueno, seguimos charlando con León Aslanian y Eugenio Bursaco y me encanta verlos invitados porque se produce incluso en los intervalos, y lamento que usted que nos está escuchando no lo pueda oír, pero vamos a intentar reproducir lo que podamos. Se está dando la discusión que uno aspira que se dé para que los dirigentes políticos tomen medidas, aun con los matices y diferencias que sean en común, de estrategias en los temas que realmente nos preocupan, como es por ejemplo que implica mucho más que la policía, que no es poco importante, mucho más que el Código Penal, porque va también, ahí la calle decía las balas, los chicos, los jóvenes, ¿no? ¿Qué está pasando con el tejido social y la violencia? El que quiera empezar. Está claro que la marginación y la exclusión, sobre todo de los jóvenes, es un caldo de cultivo para problemas. Cuando uno analiza en términos macros y de cualquier manera, el delito se correlaciona más con la desigualdad que con la pobreza absoluta. Esto hay que marcarlo. Sociedades más para no demonizar a la gente pobre. Digamos, la mayoría de la gente pobre trabaja, le cuesta llegar a fin de mes, digamos, formal, informalmente y demás. Lo que sí está claro y también demuestran los estudios es cuando uno excluye, y sobre todo a la población donde están las principales víctimas y victimarios, que son los jóvenes, sobre todo jóvenes hombres, vos vas a impactar de alguna manera en el delito. Y a mí, en términos complejos, a mí me preocupa mucho el retiro del Estado en algunos lugares del territorio, el Estado integralmente, digamos, ¿no? Cuando el Estado abandona el territorio, muchas veces el crimen organizado ocupa ese espacio, digamos, ¿no? Y condiciona la vida de muchos jóvenes, adultos y demás, ¿no? Y lo estamos viendo, sobre todo con el avance del narcotráfico en muchas de las grandes ciudades de Argentina, ¿no? Donde de alguna manera transforman a muchos de estos jóvenes, algunos casos jóvenes adictos, en lo que ellos llaman soldaditos, ¿no? En el último eslabón de la cadena de un negocio mucho más grande. Muy productivo, por otro lado. Y eso es preocupante, ¿no? Y marca también nuestra sociedad. Ha ido haciéndose cada vez más dual, digamos, ¿no? En un proceso que no eran así hace 20, 30 años atrás, digamos, ¿no? Y en ese sentido no es extraño que ocurran estos fenómenos, con lo cual cualquier política de seguridad seria debe ser integral y contemplar los aspectos que bien marcados, sociales, educativos y demás, si queremos tener resultados a mediano y largo plazo. Esto se llama prevención social, ni más ni menos, que difiere de la prevención penal. Hablábamos mucho del Código Penal, pero el Código Penal, a decir verdad, opera después que un delito se cometió y no opera para que el delito no se cometa o se evite o se prevenga, y su fin preventivo es remoto, digamos. Sí, sin duda, inequidad, que se mide el impacto de la inequidad social. A mí me encanta que digas inequidad, porque me gusta más decir equidad que igualdad ya a esta altura, ¿no? Sí. Aunque es un matiz muy livianito. Cuyo impacto en el delito se mide con ciertos coeficientes, por ejemplo el de Gini. Y se muestra la relación proporcional que existe entre el índice de inequidad y la cantidad de delitos contra la propiedad que se cometen. Exclusión social, cultural, económica, que deja fuera del contrato social, por llamarlo de una manera muy rápida para que se entienda, a mucha cantidad de gente, y la gente que queda fuera del contrato social no tiene por qué compartir ni las pautas ni los valores con que nos movemos quienes estamos beneficiados por pertenecer al contrato. Desarrollan una conciencia disidente y esto lleva obviamente a fenómenos de anomia porque suprieron las normas y realmente... O crean normas diferentes. O crean sus propias normas. Que es lo que está pasando. Eso es un fenómeno observable, de modo que la gran lucha contra el delito hay que darla en los ámbitos sociales en donde está el caldo de cultivo y la etiología de este tipo de fenómenos. De modo que el Estado tiene que marcar presencia. Él decía, y me parece bien lo que decía Eugenio acerca de la necesidad de la presencia del Estado,
pero tiene que hacerlo a partir de instrumentos adecuados. Esto es, generar una matriz de intervención para los fenómenos de los colectivos en conflicto, villas, etcétera, ¿no es cierto?, donde hay tanta promiscuidad, falta de trabajo, donde no está la cultura del trabajo, donde hay problemas de salud, problemas de todo tipo. Una matriz de intervención que permita ingresar el Estado con la totalidad de sus agencias, por eso hablamos de multiagencialidad, involucrando a todos los sectores que están en una comunidad en esas condiciones, recuperando los liderazgos internos que los hay y que son bastante proactivos a la hora de montarse en iniciativas sociales importantes y empezar a construir alternativas que saquen a la gente de la situación en que se encuentra. Esto hay que organizarlo y debe ser hecho. Y esa matriz debe multiplicarse, replicarse y aplicarse. Nosotros la generamos una matriz para actuar en Fuerte Apache, fue maravillosamente exitosa, y bueno, con pretensiones de que se nacionalizara. Bueno, iniciativas de esas son las que... Ahora vamos a hablar de esas iniciativas. Yo voy a recordar que hace 2 o 3 programas acá Guillermina Tiramón tiene un programa de educación donde estaba con Esteban Bullrich, contó de una experiencia de contacto con jóvenes que viven en estos ámbitos donde las reglas son diferentes. Cuando dijiste tienen conductas proactivas, es decir, que cuando aparece el Estado se sienten aliviados, que había como un clamor, rescátenme. Sí. Es decir, ayúdenme a salir. Ahora, si uno es sordo a ese rescátenme, bueno, se los deja ahí abandonados. El Estado, me parece que el Estado grande y omnipresente y bobo no sirve para nada. No. Lo que sirve es un Estado inteligente. Totalmente. Que sepa utilizar sus recursos sin solapamientos, sin superposiciones, sin ayudas sociales que terminan por constituir un verdadero marasmo muchas veces. Eugenio, sí querías No, agregar. y te iba a decir, lo grave es cuando se retira el Estado de manera integral o multiagencial, como bien decía León, es que a veces algunas de las organizaciones criminales más complejas empiezan a ocupar el lugar, Y lógico. ¿no? Y empiezan a proveer servicios. Cuando uno ve los fenómenos de Pablo Escobar, ahora más recientemente el Chapo Guzmán, la gente más humilde en Sinaloa y demás salía a vivarlo como si fuera un ídolo popular, claro, porque ellos distribuían dádivas, beneficios. Las favelas en Brasil, Río. los tipos hasta cobran impuestos, digamos, Oigan, ¿no? ustedes se olvidan, pero Robin Hood, todos lo admiramos, lo que hicimos, pero era un bandido. Estábamos de parte de él a los flechazos, pero la verdad es que robaba a uno para darle a otros. La gente lo Y quería. creaba un liderazgo aparte. Y que me perdonen por la comparación. No, pero En estos casos, más allá de las dádivas que traen, los beneficios que obtienen son impresionantes. El otro día yo estoy escribiendo un libro sobre narcotráfico con Sergio Bernstein. El Chapo Guzmán obtenía beneficios solamente en los Estados Unidos por $6.000 millones al año en tráfico de drogas, digamos, ¿no? Y culpable de asesinatos de a miles, digamos. A ver, Entonces, espera, cuando vos decís, porque otro día vamos a dedicar al narcotráfico, solamente de Estados Unidos, ¿en calidad de qué? en calidad de venta de cocaína, metanfetaminas. Proveedor. Porque parecía un marihuana. financiamiento. No, esperá, porque si no quedaba como que había un financiamiento. No, era no, un no. agente de. Son los principales, era el principal son consumidores. exportador de drogas de Estados Unidos y el principal importador de dinero ilegal fuera de los Estados Unidos. Digamos, de Impresionante. lavado. De lavado. Y la verdad que en varias urbes de Argentina empezamos a visualizar parte de este microfenómeno. Lo vemos con los monos en Rosario, lo vemos. Entonces, si bien no estamos ahí, gracias a Dios no hemos llegado todavía ahí, es hora de reaccionar y entender que el Estado, como bien decía León, debe generar estas matrices de actuación, esta decisión política de intervenir para evitar que empiecen a haber enclaves, lugares territoriales donde la ley no exista más, el Estado de Derecho, y exista estas organizaciones que sean los que determinan la vida de las personas, los beneficios sociales, el movimiento, el ingreso, el egreso, como pasa
empieza a pasar en las grandes ciudades argentinas. Además hay un problema muy grave que no hay que perder de vista, que son los valores económicos en juego. Claro. El dinero que se maneja en el narcotráfico es impresionante. Te quita de la ahí su respiración. poder corruptivo o corruptor sobre las fuerzas policiales o sobre cualquier fuerza. Y te pongo un ejemplo. También sobre los sectores políticos. Políticos, judiciales, pero pongo un ejemplo. México especializó ciertas fuerzas determinadas del ejército, de las fuerzas armadas, etcétera, para luchar contra el temible cartel de Sinaloa. ¿Sabés cómo terminó la historia? Era tan extraordinario ese negocio que los tipos se lo apropiaron y los ex funcionarios militares, policiales, etcétera, que tenían que luchar contra eso, pasaron a administrarlo directamente. Sí. Bueno, vamos a hacer ahora un parate para respirar y seguimos. Aguas de Marco, cantada por Elis Regina. Yo la amo. Bueno, me doy estos gustitos. Trataremos, vamos a ver en lo que resta de este programa, de proponer algunas medidas de acción. Sé que algunas se van a repetir, pero veamos si nos quedó alguna por proponer. Y estoy hablando con León Arlanian y con Eugenio Bursaco. Con ellos dos compartimos este intercambio que es riquísimo y que lamento que se pierdan los intervalos, pero bueno, la música hay que pasarlas, las tandas también, porque sigue la charla y es bueno porque va en la intención de este programa. Es gente que está trabajando en distintos ámbitos políticos, ambos son técnicos y logran ponerse de acuerdo en muchas cosas. Esto es lo que nos está haciendo falta, me parece, en la Argentina. Hay mucho. Bueno, a ver, ¿se animan a tirar algunas? Mirá, a mí me parece, ante todo, en orden a señalar medidas de acción concretas, etcétera, y consensuables, ¿por qué no? Hay que reformar las policías, de una vez por todas, pero hay que hacerlo, no enunciarlo ni proclamarlo. Por ejemplo, hay un tema a resolver. Tenemos una asignatura pendiente con la Policía Federal. Está toda broquelada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desaparecieron las delegaciones del interior del país, que por lo menos antes emitían pasaportes. Ahora esa función tampoco la tienen. Los jueces federales del interior investigan los delitos federales con fuerzas locales de las policías provinciales, porque no tienen sus policías federales, y resulta que acá, y resulta que Argentina no tiene una agencia federal de investigaciones para el crimen complejo, para los delitos federales más significativos, como si fuera, a ver, para que se entienda, una suerte de FBI, una policía de investigaciones que planee por encima de todo el territorio y que sea un instrumento de auxilio también para las situaciones críticas que se pueden ir dando en cada una de las provincias. Vea, hay que desplegar de un modo totalmente distinto y reutilizar de un modo distinto a los recursos de la Policía Federal, pienso. Yo en esto comparto plenamente con León. Nuestro sistema de seguridad. Empecemos a anotar los puntos. Yo creo que el sistema de seguridad interior se ha convertido en un desquicio, donde tenemos las fuerzas federales cumpliendo roles de fuerzas policiales locales y los roles federales que requieran de función de policías complejas, que hagan inteligencia, que estén desplegadas en el territorio, que trabajen justamente en esas fronteras porosas y demás, están ausentes, digamos, ¿no? Me parece a mí que ya es hora que la Ciudad de Buenos Aires tenga una policía propia, que libere a la Policía Federal y que realmente se transforme, como bien dijo él, en una agencia federal contra el delito complejo, no solamente con el narcotráfico, con la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando, los delitos económicos, digamos. Eso requiere, como bien decía León, investigación, tiempo, gente especializada, y obviamente hoy están haciendo multas en las avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano. No tiene sentido que uno invierta recursos, forme, capacite, para después cumplir roles que no son los esenciales de esas fuerzas. Creo que rearmar ese esquema más ante la nueva realidad de delito complejo que nos afecta en Argentina, digamos, porque las instituciones tienen que adaptarse a las nuevas realidades, digamos. Una pregunta a ambos. Entiendo perfectamente esto. Ahora,
El reclutamiento. Sí. ¿No debería exigir ya hoy otra acumulación de años de estudio, preparación y, por supuesto, corresponder con un sueldo adecuado, como ha hecho? Yo estuve en Inglaterra, año 98 creo, Kotler ya había hecho una reforma muy grande, y entre otras cosas se exigía título terciario o universitario a todos. Es verdad que pagaban muy bien. Me gustaría contar nuestra experiencia en la ciudad en ese sentido. Nosotros hicimos poner en la ley algunos requerimientos fundamentales, que es el secundario completo, lo cual parecería en algunos casos hasta obvio, pero no es la realidad de la mayoría de las policías del país. Hicimos algo importante, que fue atar el salario policial al judicial, con lo cual un oficial de justicia era como un oficial de policía, un comisario como un juez, un comisario general como un juez de cámara, con lo cual dimos predictibilidad, un salario digno. Apostamos mucho en la capacitación, creando un Instituto Superior de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, donde los principales docentes son los jueces y camaristas y fiscales de la ciudad, digamos, ¿no? Para que también el policía se forme con aquellos que después van a trabajar a lo largo de la carrera. Hemos mandado mucho de nuestro personal superior justamente al posgrado que mencionaba León al principio, tratando... Sí, el programa que dirijo. ¿Perdón? ¿El posgrado? Es un posgrado que dirijo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, que es sobre políticas públicas de seguridad. Es decir, capacitar recursos humanos para el gobierno de las instituciones policiales. En general. Sí. Sí, porque también este es otro gran déficit en Argentina. Hay poco personal civil capacitado en estas especialidades. A mí que me ha tocado conducir 2 veces, una vez directamente en la Fuerza de Seguridad. Lo que uno se encuentra es que no hay mucho burócrata público, digamos, especializado en esto. Entonces, la palabra burócrata a mucha gente le cae mal. Y son esas palabras demonizadas que en realidad se les debería levantar eso, porque un buen burócrata que permanece a través de las distintas gestiones es alguien que conoce de la metodología y la resuelve mejor de lo que tiene que hacer en las agencias y en las instituciones. Que se caracteriza por tener una escuela pública fundamental. Pero volviendo a lo que estábamos hablando antes, acerca de qué requisitos se necesitarían, en la provincia de Buenos Aires una de las cosas que hicimos durante la reforma fue suprimir la categoría y el escalafón de suboficiales, de personas que tenían 6º grado cuando lo tenían e incorporaban para hacer luego funciones que ni siquiera se lograban diferenciar de las que estaban asignadas a sus superiores. De modo que suprimir eso y exigir para todos en la escuela secundaria y haber reconvertido a todos ellos con estudios de terminalidad de noche, con un convenio con el Ministerio de Educación, fue un paso gigante, claro que sí, gigante en ese sentido. Y que por supuesto acá hay una realidad, no podemos tener una buena seguridad si nosotros no estamos dispuestos a transferir los recursos que un sistema de seguridad eficiente necesita. Nosotros no podemos tener policías que ganan 3.000, ni 4.000, ni 5.000 pesos por mes. No se debe. Está muy mal. Esto es causa de muchos de los males que padecen la policía y repercute negativamente en la persecución del crimen. Dicho con todas las letras. No, es así. Le pongo números a lo que acaba de decir León, que es crucial. Argentina, las provincias invierten en promedio entre el 5 y 6% de sus presupuestos en seguridad. En los países del OCDE, que incluye Chile, México y demás, están arriba del 15%. Entonces, tener un buen sistema de seguridad que funcione requiere invertir recursos, digamos, requiere es como la educación. Capacitación permanente, equipamiento, tecnología, mecanismos de control, formar a los funcionarios públicos civiles que van a conducir esas fuerzas, digamos. Y eso lleva recursos y tiempo. No, porque yo pensaba en el tema de la autoestima. Sí, claro. Muchas veces dicen, bueno, el tener título universitario no garantiza que vaya a ser una buena persona. Es verdad. No sé, bueno. Pero ante la tentación de la coima, del beneficio, etcétera, el tener primero un buen sueldo y segundo, la autoestima de lo que uno construyó por sí mismo en materia de educación, yo creo que ayuda a que haya una negativa. Porque si no, ¿por qué hay países que se caracterizan por ser
por tener fuerzas totalmente permeables a lo que nosotros llamamos coima, y otros no. Porque hacen lo posible para que así fuese, para que así sea. Hacen lo imposible. ¿Quién? Esos países que tienen policía hambreada, zaparrastrosa, corrupta, comprable, ineficiente, no entrenada, no controlada su estado de salud, con enfermedades profesionales incurables, con una media que el 60 o 70% tiene fenómenos de crisis de salud y que no están en condiciones para poder cumplir las tareas policiales. Bueno, esto es deliberado, porque no puedo pensar que no deba ser la primera preocupación la del recurso humano policial. Yo quiero tener una buena policía, no tengo que estar pensando cómo la voy a pertrechar. Primero tengo que estar pensando cómo voy a tener ese recurso a los fines de poder utilizar la tecnología que le debo incorporar. Entonces, esto tiene que ser un objetivo político de primerísima línea, ¿no? Bueno, yo la verdad seguiría, y me parece que los oyentes también, porque es un tema que a todos nos toca mucho y nos apasiona. Yo les agradezco que hayan estado conmigo acá, que nos hayan aportado tantas cosas interesantes, y seguiremos. Este tema no se agota. Algún día emprenderemos también el tema, algún domingo, el del narcotráfico, etcétera. Gracias, León Aslanian, muchas gracias, Eugenio Bursaco. Gracias por invitarnos. Bueno, ustedes han escuchado dos personas que con mucho empeño se dedican, algunos desde hace más tiempo, es el caso del doctor León Aslanian, el otro menos tiempo, como es Eugenio Bursaco, pero los dos muy preocupados porque qué cosas se hacen por la seguridad, y no la limitan, como ustedes oyeron, a discutir si esta ley más severa va a solucionar el tema o no, si este código penal, que realmente hay que arreglarlo, va a ser la solución mágica que haga desaparecer a los ladrones de la calle, al motochorro, etcétera, o si el tema es mucho más complejo y se han metido con el tema social, es decir, el tema de la inequidad, de la exclusión, la han puesto como en la base de la pirámide del problema, me parece a mí, y además de eso se han metido de lleno con lo que son las agencias y la agencia policial sobre todo, cómo debe ser su formación, cómo debe ser su remuneración para que usted, yo, ciudadanos, podamos esperar de ellos que nos cuiden, nada más y nada menos. Me despido hasta el próximo domingo a las 14 acá en la 1110 en este programa que se llama ¿Por qué? Si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo por internet a porqueprograma, todo junto, @gmail.com. porqueprograma, gmail.com. Y sigan en la 1110 con la vuelta al dial en 80 Mundo. Hasta el domingo próximo. What a wonderful world.